El feminicidio es el asesinato contra mujeres por razones de misoginia, placer o deseos sádicos hacia ellas o debido a una supuesta superioridad de género. Esta última razón es el reflejo de una cultura de odio y discriminación hacia las mujeres y un índice del fracaso del sistema de justicia penal para sancionar a los perpetradores de estos crímenes. En promedio en nuestro país se asesina a una mujer cada 160 minutos y las formas en las que mueren son cada vez más agresivas. México se ha convertido en los últimos años en un lugar letal para las mujeres, en el 98% de los casos en manos de hombres, colocando a México como primer lugar en feminicidios de América Latina. La impunidad implica que el Estado es responsable de la violencia que destruye la vida de las mujeres cuando no cumple con su deber de proteger los derechos de los ciudadanos y de investigar y castigar los crímenes. Esta impunidad en el sistema judicial mexicano deja sin castigo graves violaciones a los derechos humanos, de ahí que pueda hablarse de crímenes de Estado, como señala Lagarde. La antropóloga Marcela Lagarde asegura que para que se presente el feminicidio concurren de manera criminal el silencio, la omisión, la negligencia y la colusión de autoridades encargadas de erradicar estos crímenes. Hay feminicidio cuando el Estado no da garantías a las mujeres ni condición de seguridad y cuando la autoridad no realiza con eficiencia su función. María de la Luz, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, aseguró que en México los asesinatos de mujeres están rodeados de una falta de investigación efectiva por impunidad. Además, después de que son asesinadas son objetos de campañas de difamación y esto deriva en la revictimización y estigma que justifica los hechos que protege a los feminicidas. En México cada día son asesinadas 9 mujeres y 6 de cada 10 sufrieron algún tipo de violencia, de acuerdo con ONU Mujeres. Solo 10% de los presuntos homicidas de mujeres en el país han sido consignados ante un juez, en tanto que menos del 4% de los casos han sido reportados como feminicidios, revela un estudio de la CNDH. México carece de una política integral institucionalizada que garantice el acceso a la justicia para las mujeres, presentando fallas a lo largo de todas las etapas del proceso penal. La mayoría de los casos que involucran violencia contra las mujeres no son debidamente investigados, juzgados y sancionados por el sistema de justicia tanto a nivel federal como local. La CNDH alertó que la impunidad es el principal obstáculo que impide a las mujeres acceder a la justicia. Con base en las respuestas que se enviaron a las 32 procuradurías estatales y a la PGR, se pudo confirmar que al parecer se fortalece el mensaje de permisividad al asesinato de mujeres. La Red por los Derechos de la Infancia en México señala que de cada 100 carpetas de investigación donde las niñas son víctimas de un delito, solo 3 alcanzan sentencia condenatoria. Cuando desaparece una adolescente, el Estado culpa a la mamá o a la víctima. De acuerdo con el periódico El Universal, a través de las solicitudes de transparencia hay en México 244 supuestos feminicidas que no han sido detenidos desde el 2011. Incluso cuando hay una orden de aprehensión en su contra, desde 2011 han sido liberadas 661 órdenes de aprehensión por el delito de feminicidio. Han Jarab, representante de la ONU para los Derechos Humanos, exhortó al gobierno mexicano a hacer más para combatir el feminicidio. No puede haber justificación para la violencia de género y no hay excusa para respuestas negligentes, afirmó Jarab. Y llamó a las instancias gubernamentales a proveer los recursos necesarios para erradicar este prevenible y atroz fenómeno. La cuarta visitadora general de la CNDH, Erendira Cruz Villegas, y la directora general del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad de esa institución, Elsa Conde, señalaron que la falta de voluntad política y los reducidos presupuestos para atender la violencia hacia las mujeres son las principales razones para que los feminicidios persistan en el país. La Federación otorga fondos insuficientes para aplicar las medidas correspondientes, en tanto que los gobiernos estatales consideran ese mecanismo golpeteo político y los presidentes municipales ni siquiera realizan acciones para evitar e investigar los feminicidios. Las siguientes gráficas muestran los índices de feminicidio en los últimos años. Pero te preguntarás, ¿qué se puede hacer? Pues debido a las altas cifras de feminicidios, desde 2015 se empezaron a activar alertas en más de la mitad del país. Queremos que el Estado se ocupe de la protección de las mujeres, ha señalado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esta problemática es inaceptable, el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad para prevenir este delito.
Para prevenirlo, podría implementar actividades que sean verdaderamente eficientes desde la edad de formación, porque recordemos que la base de esto es cultural y si se quiere prevenir, lo mejor es hacerlo desde la educación. Podría cambiar las ideas de que las mujeres tienen la culpa de que las asesinen, y a su vez eliminar la idea de que son inferiores al sexo opuesto. Mediante la realización de programas educativos, divulgar material didáctico, hacer campañas y series de radio o televisión que abordan el tema de la violencia de género con el fin de prevenirlo. En el caso de las víctimas, en el ámbito judicial, se deberán crear convenios para facilitar los procesos judiciales, y así evitar que los expedientes se acumulen en los tribunales. Los sitios que están desolados deben ser vigilados, debe haber botones de emergencia y sobre todo las autoridades deben atender con perspectiva de género, sin estigmatizar. México no ha incorporado el crimen de feminicidio en todos los códigos penales de cada entidad, solo 13 estados han criminalizado el feminicidio en sus códigos locales, por lo que sería de utilidad implementarlo en todos los códigos penales. En conclusión, la discriminación hacia las mujeres, los roles de género imbuidos desde el hogar a la mayoría de la población y el machismo imperante debe ser atacado para romper el círculo de violencia y formar generaciones nuevas, igualitarias, solidarias y más productivas, y poner fin a la normalización de la violencia en contra de las mujeres. En tanto ello no ocurra, México seguirá ostentando un sitio oprobioso en las estadísticas mundiales de la violencia de género. Si en verdad se buscaba abatir la impunidad y dar causa hacia la paz a nuestro país, el enfoque de género deberá estar presente, en serio, en todas las instancias del gobierno.